Y bueno, como ya lo habrán visto en las invitaciones enviadas, el tema a tratar es Web Stencil y Rad Server. Y hoy vamos a profundizar acerca de esta funcionalidad y lo más importante, directamente de la mano de su creador. Y bueno, vamos a presentar a nuestro invitado especial y tenemos el honor de contar con Antonio Zapater. Él es ingeniero preventa de Embarcadero, desarrollador principal y autor de la nueva funcionalidad Web Stencil dentro de RAD Studio. Él cuenta con amplia experiencia en desarrollo web y RAD Server. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Buenos días. En Latinoamérica, buenas tardes si hay alguien de Europa. Un Así es. placer, Eliseo, poder formar parte de este Dev Launch que habéis organizado. Y la verdad que un placer poder hablar de Web Stencils y la integración con RAD Server, que vamos a ver bastante en detalle. Por Así es. puntualizar, creador, entre comillas, de la librería, es decir, tenemos un equipo de desarrollo en Claro, claro. un equipo de desarrollo muy amplio en Embarcadero, que son unos ingenieros fantásticos. Yo lo único que hago es ayudar y dar ideas y bueno, creo que es una de las novedades principales que hemos lanzado en los últimos tiempos. Así es. En desarrollo muy activo, es decir, esperad en futuras versiones muchas más novedades en Web Stencils, pero la verdad Así es. que en esta primera versión que lanzamos en 12.2 y mejorada en 12.3 ya permite hacer cosas muy interesantes como vamos a ver hoy en este webinar. Así es. Y bueno, pues primero agradecer tu apoyo y me gustaría que nos platicaras un poco acerca de tu labor embarcadero, porque bueno, de esta parte del mundo no estás tan metido, más bien tú estás metido por Europa. ¿Y cómo fue que iniciaste o de dónde surgió la idea para hacer este gran proyecto de Web Stencils? Bueno, yo originalmente soy de España, pero resido en Reino Unido y soy, bueno, consultor preventas, también igualmente en todo lo que es el área de Europa, África y Oriente Medio, pero igualmente colaboro bastante con el equipo de desarrollo, el equipo de los product managers y demás para que mejoras, digamos, se pueden introducir en el producto. En Embarcadero voy a hacer ya prácticamente 3 años trabajando, que pasa el tiempo muy rápido. Rapidísimo. Y como digo, mi trabajo es, pues bueno, guiar a clientes en cuanto a que quieren, pues, o migrar su código legacy y quieren modernizarlo o no conocen en detalle productos que ofrecemos o que vienen integrados, como RAD Server, por ejemplo, y quieren aprender más cómo utilizarlos. Pues bueno, guiar un poco a los clientes en cómo sacar el máximo rendimiento posible utilizando nuestros productos. En cuanto a la idea de cómo surgió y demás Web Stencils, desde el momento que empecé a trabajar en Embarcadero, yo soy muy pesado, Eliseo, tú ya lo sabes. Sí. Entonces, insistí mucho en que era necesario que viéramos una solución web, pero de una manera que tuviera sentido para el tipo de audiencia con la que trabajamos y que encajara bien en el workflow que, digamos, que podría tener un desarrollador Delphi. Ya sabemos todos, bueno, o los que estéis familiarizados con el desarrollo web, que es una auténtica jungla. Cada semana tenemos un framework nuevo que mata al anterior, siempre parece que vamos por detrás. Y bueno, a veces es importante hacer una visión en tercera persona, ¿no? de la situación Claro. y decir qué es lo que realmente necesito y cómo puedo conseguirlo de una manera, como ya sabemos todos, RAD, ¿no? Una manera rápida en la que yo pueda conseguir un resultado que cubra las necesidades que yo tengo. Entonces, fue un poco como nació Web Stencils. El producto en sí era una librería que Marco Cantú comenzó a desarrollar hace varios años, pero que se quedó en una esquina. Así es. Y al final se optó por retomar, pulir y limpiar la librería que obviamente no estaba terminada. Y a raíz de eso y después de tiempo de trabajo, pues nació Web Stencils. Después de múltiples debates sobre qué nombre habría que ponerle, se optó por Web Stencils. Y como digo, ha sido una de las más gratas sorpresas de las librerías que hemos lanzado últimamente, ya que
tenemos muchas preguntas referente a esta tecnología. He escrito un libro que está gratuito, que además hoy justamente se ha lanzado en castellano, es decir, ya está disponible para descargar, gracias al esfuerzo de Eliseo por traducirlo, que irónicamente, aunque ya hablo español, no he tenido tiempo para traducirlo, pero lo escribí en inglés y bueno, ya se ha traducido a portugués, se ha traducido a alemán, en español también. Por lo tanto, mucho interés por parte de los usuarios en cuanto a esta tecnología. Y como digo, de nuestra parte estamos intentando dar el máximo posible de documentación para que podáis utilizarlo y seáis productivos desde el minuto 1. No, qué bien, la verdad es que muy interesante y la verdad hacía falta porque, bueno, sí sabemos que hay terceras partes que hacen algo similar, pero bueno, algo nativo, algo que tengamos disponible sin tener que usar cosas externas, siempre se agradece. Exacto, hay muchas alternativas disponibles, yo no estoy diciendo ni mucho menos y quiero puntualizar, porque mucha gente nos ha dicho, bueno, y esto era como lo gestionáis con la gente de TMS, porque tienen el tema de TMS Webcore. Y yo lo que digo, son productos totalmente diferentes que buscan un tipo de resultado, obviamente el mismo resultado, que es crear páginas web, pero siguiendo una filosofía bastante diferente. Yo personalmente creo que el espacio web es un espacio súper complejo para ofrecer una alternativa equivalente, digamos, a RAD VCL, de componentes de drag and drop y demás, porque es un entorno muy complicado por todo el tema de entornos responsive, que tienes que conseguir que todo se vea bien en cualquier tipo de pantalla y resolución. Luego, si utilizas digamos, una librería CSS específica, ya obligas a todos los clientes a que tengan que seguir ese diseño. A mí me gusta ser un poco menos, más unopinionated, digamos, no sé cómo traducirlo a español, y que el usuario pueda tener la flexibilidad que requiera su proyecto. Y como digo, complicarse la vida o simplificársela todo lo que quiera. Así es. No, pues la verdad es que es bien interesante y bueno, no sé si tengas algo más que comentar y si no, bueno, damos inicio a tu presentación. Yo, cuanto antes empecemos, antes podremos ver en acción, ya te digo, tengo una diapositivas específicas. Vamos a comenzar con Web Extensions, que quiero hacer una introducción primero a la tecnología para los que no, ya que es, digamos, la parte más novedosa, más que RAD Server en sí mismo. Sí que veremos unos ejemplos de cómo se integra Web Extensions con RAD Server, pero la presentación en sí principalmente va a girar en torno al funcionamiento de Web Extensions y su funcionamiento. Excelente, bueno, te doy control, dime si ya lo tienes. Sí, un segundo, si me confirmáis si veis mi pantalla. Sí, yo ya la veo. Vale, pues si queréis, yo por mi parte puedo comenzar ya. Vale, adelante. Vale, pues bueno, daros las gracias nuevamente a todos los asistentes. Un placer, mi primer webinar que irónicamente hago en español, aparte de los pocos que hago en España. Así que un placer poder hablar mi idioma nativo. Como he dicho, esta presentación va a estar principalmente, digamos, enfocada a Web Extensions. Al final de ella veremos igualmente la integración con RAD Server. He hablado del tema del libro gratuito. Tenéis aquí un código QR que podéis escanear. Luego lo veremos igualmente al final de la presentación. Pero es tan sencillo como entrar en nuestro blog y podéis encontrarme igualmente el enlace para descarga. Es decir, esto no es un enlace oculto que ahora ya no va a estar disponible más que aparte de esta presentación. Es muy fácil encontrarlo. Pero si queréis descargarlo ya, ahí tenéis el código QR. A ver, un segundo. Vale, en esta presentación quiero empezar muy del nivel básico, ¿vale? Es decir, porque hay mucha gente que no está familiarizado con un template engine, entonces me gusta explicar qué es un template engine, ya que es el funcionamiento base de Web Extensions. Entonces, digamos que es una herramienta que permite separar el diseño
de lo que es el contenido o el business logic, todo lo que es, digamos, tus objetos, clases, componentes, etcétera. Y en otro lado tenemos el diseño. Nos lo podríamos imaginar como si, digamos, el template engine tuviéramos un DFM en el que diseñamos qué es lo que se va a ver. Y luego tenemos nuestro punto pass en el que generamos el contenido que queremos renderizar posteriormente. Permite la generación de contenido de manera dinámica, cosa que, por ejemplo, un DFM no permite, ya que, por ejemplo, podemos hacer un bucle o podemos hacer condicionales, podemos hacer una serie de primitivas que podemos utilizar de manera nativa, y eso en un DFM no podríamos hacerlo. Veremos igualmente un ejemplo, pero básicamente al final lo que hacemos es añadir esteroides a HTML para poder renderizar, digamos, páginas web de una manera más flexible. Utilizas placeholders con una sintaxis especial, como ya sabréis, los que estéis familiarizados con HTML, pues HTML no tiene lógica como tal. Yo cada vez que alguien me dice que HTML es un lenguaje de programación, siempre digo que no, ya que no permite añadir ningún tipo de lógica, no puedes añadir un if, no puedes añadir un bucle. Entonces, como Web Extensions lo que hacemos es eso, añadir o un template engine, para ser más preciso, ya que hay muchos para muchos lenguajes. Tienes template engines para PHP, para Node, para Ruby on Rails, para .NET. Entonces, nosotros ya tenemos nuestra versión de template engine, que es Web Extensions. Entonces, lo que hace simplemente es estos placeholders que definiremos, pues un if, un for loop o diferentes keywords que veremos posteriormente, lo que se hace es reemplazarlos y procesarlos para generar el HTML resultante con datos reales en tiempo de ejecución. Es decir, si yo hago un bucle en un dataset de FireDAC, lo que hago es procesar ese dataset, hago un bucle sobre todos los records que haya y eso lo convierto después, posteriormente, a HTML. Vamos a ver un ejemplo extremadamente sencillo de lo que sería un template engine. Aquí tenemos en la parte superior izquierda lo que vendría a ser la plantilla que utilizaríamos. Veis que está en color naranja y entre llaves, lo que podríamos llamar un placeholder. Y luego a la derecha tenemos los datos, que en este caso, pues bueno, yo creo que es bastante obvio cuál va a ser el resultado cuando yo paso esta información a través de un template engine. El resultado que obtengo es pues simplemente el reemplazo del nombre y la compañía. Esto en esencia es un template engine, solo que obviamente podemos hacer muchas más cosas y más avanzadas. ¿Por qué es importante utilizar un template engine? Pues como comentaba, pues separamos lo que es la lógica de presentación de lo que es la lógica del propio programa en sí mismo. Mejora la mantenibilidad y legibilidad, ya que lo tenemos todo bien aislado y encapsulado. Y luego, muy importante, permite que usuarios no programadores modifiquen diseños. Por ejemplo, si tú tienes a alguien en tu equipo o quieres encargar a un tercero, ya que tú no controlas mucho HTML y CSS, que te haga un diseño en HTML, es muy fácil reutilizar ese contenido en un diseño de tu página web, ya que todo lo que va a ser la lógica de tu aplicación la programarás en Delphi y luego utilizaremos esos templates que nos habrán generado. O incluso utilizando inteligencia artificial, es muy fácil, ChatGPT, Claude, Gemini o cualquiera, son muy buenos generando HTML porque es un lenguaje extremadamente sencillo. Y si utilizas una librería estándar como puede ser Bootstrap o Tailwind o alguna de estas estándares, tienen mucha información y es extremadamente fácil generar markup HTML directamente utilizando inteligencia artificial. Y luego, además, un template engine te permite reutilizar elementos de diseño, como veremos un ejemplo más adelante. Es decir, tú puedes generarte, podríamos llamarles mini componentes. Si, por ejemplo, quieres utilizar un input box que quieres reutilizarlo en múltiples sitios, pues lo programas como una plantilla pequeñita y luego puedes reutilizarlo en múltiples sitios. Características típicas de un template engine, pues tienes sustitución de variables, que es el ejemplo que acabamos de ver. Puedes hacer declaraciones condicionales utilizando ifs, puedes hacer bucles, puedes hacer inclusiones, como este ejemplo que comentaba de plantillas anidadas, es decir, puedo tener subplantillas que luego puedo ir reutilizando en múltiples áreas. E incluso podemos hacer herencia de diseño, es decir, puedo tener una base de un layout que, digamos, va a ser el diseño común a todas las páginas
lo típico de que tienes un navbar en la parte superior, un menú, en la parte inferior tienes un footer y eso lo quieres reutilizar en toda tu página web, no tienes que incluirlo en todas las páginas HTML. Vamos a tener un diseño base que luego iremos heredando en el resto de páginas. Igualmente veremos un ejemplo de esto más adelante. Y como decía, esto es un template engine y ahora ya vamos a empezar a ver áreas más específicas de nuestra integración que es Web Extensions. En este caso es un template engine diseñado específicamente para RAD-Studio. Tiene un enfoque similar, bueno, eso es un tema que no he comentado, pero es compatible tanto con Delphi como con C++ Builder. Funciona con ambos. Si estás familiarizado con Razor de .NET, utiliza un enfoque de sintaxis similar, sobre todo para el tema de las keywords, aunque tienen muchos matices diferentes, ¿vale? Pero conceptualmente podríamos decir que son similares. Principalmente está enfocado en desarrollo web, pero no está limitado solo a desarrollo web, ya que se puede utilizar para más cosas. Ya es un tema un poquito más avanzado, pero bueno, un template engine lo puedes utilizar para más cosas. Al final, si piensas, si lo analizas, dices, bueno, yo tengo una plantilla que puede ser un TXT con una serie de placeholders, ¿por qué no utilizar esto para, por ejemplo, enviar emails y utilizar ese mismo TXT y pasarlo por Web Extensions y decirle, reemplázame estos valores por los keywords que tengo en este TXT y poder generar contenido de manera dinámica que no necesariamente se tiene que utilizar para web. Pero bueno, ya sería un poco una excepción, pero comento casos que ya he visto de clientes utilizando Web Extensions de una manera que no, en un principio no esperábamos, pero que es 100% funcional. Y Web Extensions es compatible tanto con RAD Server como con Web Broker, que para los que no sepáis lo que es Web Broker, es un tipo de aplicación web que se puede generar de manera automática en RAD Studio. Veremos igualmente cómo hacerlo. Está integrado ya con RAD Studio y simplemente que crear un proyecto utilizando, definiendo que queremos utilizar Web Broker. Y vamos a tener un servidor web 100% funcional. Vale. Sintaxis de Web Extensions, vamos a ver las esenciales, luego haremos una introducción un poco más avanzada. Para decirle a Web Extensions dónde tenemos esos placeholders, vemos el ejemplo que al principio hemos visto con esas llaves, ¿no? Que poníamos entre llaves name. En Web Extensions lo que hacemos es utilizamos la arroba. En el momento que Web Extensions se encuentra una arroba, ya sabe que hay algo que tiene que procesar, que es, digamos, no es parte de la plantilla HTML y entonces eso lo reemplazará. En el caso de que tengamos que definir un bloque, como puede ser un if, por ejemplo, o un bucle, utilizaremos las llaves para definir dónde se empieza y dónde se termina, equivalente al begin y al end. Y luego tenemos cómo accedemos a los datos. Es decir, el ejemplo inicial que hemos visto de una simple variable puede ser mucho más complejo. Podemos tener un objeto que queremos acceder a propiedades de ese objeto. Pues igualmente puedes hacer, como se ven aquí en el ejemplo, @object.value, y value serían las propiedades del objeto. Hay muchas más keywords adicionales, como veremos a continuación, y todas siguen en la misma sintaxis, el keyword que queramos utilizar. Aquí podemos ver un ejemplo, aquí a la derecha. Vemos que aquí mezclamos parte de HTML con parte de Web Extensions. Entonces, en este caso, creo que es bastante visual y bastante sencillo entender que esto será reemplazado por un párrafo de HTML con P y cerramos P. Hello @user.name. User.name sería un objeto de Delphi que tendría de nombre user y name sería una propiedad del objeto user. Entonces, de esa manera convertiríamos el usuario que está accediendo y luego a su vez tenemos un condicional que es un if, que tenemos igualmente una propiedad que le estamos preguntando si el objeto user es administrador o no y nos devuelve un booleano. Entonces, si nos dice que sí, además le daremos una bienvenida de bienvenido administrador. ¿Vale? Entonces, como veis aquí, este bloque de if lo tenemos que definir con las llaves abriendo y cerrando el condicional. Vale, vamos a ver una breve demo que ni tan siquiera incluye web. Esto igualmente, todas estas demos que vamos a ver hoy están accesibles en GitHub, en nuestra
perfil de embarcadero. Hay un enlace al final igualmente que os proporcionaré con un código QR para que podáis acceder a estas demos, y a su vez son las demos que se proporcionan también con el libro gratuito. Es decir, está todo más o menos hilado para que sea bastante sencillo acceder a estas demos. Y luego os explicaré también digamos, la estructura de la demo o de las demostraciones, porque viene más de una en este repositorio. Una de ellas es esta que estamos viendo aquí, ¿vale? Que es un showcase, es una aplicación FireMonkey, que si la ejecutamos, vamos a ver que es extremadamente sencillo. Aquí tenemos un objeto que es equivalente a un objeto en Delphi de una persona que de nombre Salva y que tiene 21 años. Y aquí tenemos una plantilla de texto plano, es decir, aquí no tenemos nada de HTML. Por lo tanto, esto es el ejemplo que os comentaba, que si quisierais utilizar esto para algo no relacionado con web, igualmente lo podréis utilizar. Entonces, lo que vemos aquí es que nos va a renderizar @person.name, su edad, que son 2 propiedades, y luego tenemos un método que es age below 10, que nos dice si tiene menos de 10 años, entonces nos va a decir que la persona tiene menos de 10 años. Es extremadamente sencillo, ¿vale? Pero simplemente es para que veamos cómo esto se convierte en esto, ¿vale? Yo obviamente puedo cambiar la edad y le digo que ahora tiene 5 años, grabo, genero nuevamente y nos dice que la edad es por debajo de 10. Igualmente esto viene con una mini HTML, lo voy a maximizar, que aquí ya sí que mezclamos un poquito de HTML, ¿vale? Con una lista no ordenada en la que vemos el nombre también y igualmente el condicional y con unos párrafos para poder renderizar esto y con negritas, ¿vale? Igualmente es un HTML extremadamente sencillo, pero un poco también para que veáis la finalidad, ¿no? De cómo utilizamos Web Stencils para generar código HTML, ¿vale? Esto igual, obviamente, el código está disponible, es un código que es ridículamente sencillo, ¿vale? Solo tenemos el formulario y todas las unidades no llegan a 50 líneas, ¿vale? Entonces es muy, muy fácil seguir el ejemplo y entender el funcionamiento de Web Stencils. Aquí igualmente tenemos el procesador, que es el que se utiliza para procesar estos templates, y a su vez también todos los ejemplos vienen con README, que está en inglés, pero bueno, en el que explica un poco el funcionamiento y cómo ejecutarlo. Esto en cada ejemplo, ¿vale? Viene con su README específico para que os pueda ayudar a entender mejor el funcionamiento. Vale, ejemplo mega sencillo de Web Stencils. Ahora ya vamos a empezar a complicarlo un poquito más. Vale, más palabras claves que tenemos. Aquí vemos, hay más todavía, ¿vale? Pero aquí un poco las principales que quiero comentar. Tenemos @query. Con @query lo que podemos hacer es acceder a parámetros HTTP. Si estás familiarizado con desarrollo web, tú sabes que tú tienes una URL y al final de la URL tú puedes poner un ampersand y luego ahí vienen parámetros. Es decir, búsqueda igual a un texto y luego perdón, un ampersand, ya lo diré, un símbolo de pregunta, ¿vale? Y a partir de ahí puedes concatenar múltiples parámetros. Eso lo podemos extraer directamente utilizando @query o @query, punto, el nombre del parámetro HTTP, y eso lo podemos utilizar dentro de Web Stencils. Podemos utilizar comentarios también con @asterisco y para cerrarlo *@, así podemos tener comentarios que no se renderizarán después. Hemos visto el if, que igualmente lo podemos hacer negativo, ¿vale? Es decir, podemos hacer if not. Y el ejemplo que hemos visto también es con el else, que ponemos @else. Entonces, en este caso, tanto el if como el else tienen que ir con llaves de apertura y cierre. Tenemos 2 sabores de for. Personalmente a mí me gusta más el primero, el segundo de hecho no lo voy a comentar. El primero lo que hacemos es de una manera muy visual. Tenemos un objeto que podamos iterar, es decir, este es lo mismo que en Delphi. Si tú tienes, por ejemplo, un TObjectList o un TList o algo que tú puedes hacer esta sintaxis en Delphi, es decir, yo puedo ir extrayendo cada uno de los objetos que contengan
ese objeto, es decir, una lista de objetos, yo puedo hacer un for each directamente en Web Stencils y me guardo en la variable object cada uno de los registros que estén en esa lista. Y luego ya puedo hacer pues object punto lo que sea y acceder a todas las propiedades de la lista. Igualmente, Web Stencils es compatible con FireDuck, es decir, esto mismo puedes hacerlo con una query de FireDuck. Si tienes una query que se llame Customers, por ejemplo, tú puedes hacer un for each, pones en lugar del list que estamos viendo en el ejemplo, pones Customer y cada record de Customer te pasará al objeto Object y puedes hacer Object punto el nombre del campo directamente. O sea, que sería el equivalente al dataset.field by name y entre comillas el nombre del campo y demás. En Web Stencils puedes hacerlo directamente con el nombre del dataset punto el nombre del campo. Veremos un ejemplo también igualmente. Import lo que nos permite es el ejemplo que comentaba antes. Podemos estar diseñando una plantilla y podemos hacer un import de otra plantilla más pequeña que ya tenemos porque la queremos reutilizar. Un ejemplo que veremos muy claro, esto es una captura de pantalla de la demo que veremos después, aquí en la derecha. Si veis todos estos cajetines de código, yo este cajetín de código lo programé una vez. Yo solo lo tengo una vez. Y lo que hago es lo reutilizo para todos los sitios donde quiero mostrar código. Solo le tengo que decir qué código quiero que renderice y todo lo que es la lógica de copiar el código en el portapapeles, el diseño y demás, lo tengo en un sitio solo. Así que si quiero modificarlo después, yo sé que lo cambio en un sitio y se me actualizarán todos los code snippets que tenga mi demo de manera automática. Y scaffolding, que es digamos, para generar dinámicamente HTML, pero es un tema bastante complejo que no me gusta tratarlo en esta demo. Si queréis información más detallada, podéis, por supuesto, descargaros el libro, que ahí se trata más en detalle. Vale, vamos a ver ejemplos de sintaxis un poquito más compleja. No mucho, pero un poquito más compleja. En este caso tenemos un for each, como comentaba. Podemos imaginarnos que product list fuera un TObject list o podría ser incluso un dataset, como comentaba. Entonces aquí nos guardamos en product cada uno de los registros y ya podemos acceder. Esto podría ser product.name, podría ser una propiedad de un objeto o podría ser un campo de una query de FireDuck. Otro ejemplo, estaba comentando el tema de importar. En este caso, lo que estamos haciendo es, si el usuario está logueado, esto es una propiedad que me devuelve un booleano, entonces yo lo que hago es importo el panel de usuario. Y si no, pues le muestro un mensaje al usuario de que tiene que loguearse. Esto lo que nos permite es, a mí me gusta personalmente tener las plantillas lo más livianas posibles y no tener mucho código. Es decir, me gusta, en el hipotético caso de que solo lo vaya a utilizar en un sitio, si veo que me estoy pasando de líneas y empieza a ser ya bastante compleja el template, me gusta partirlo en múltiples y hacer un import. De esa manera, lo que me permite es tener código mucho más mantenible y partido y sobre todo verlo por nombre. En este caso es mucho más sencillo de entender este template. Si yo veo aquí un import user panel, yo ya sé que aquí importamos el panel de usuario, que si hubiera puesto aquí 50, 70 líneas de código HTML, aunque probablemente el user panel solo lo vaya a utilizar aquí, ¿vale? Pero el import nos permite hacer eso, ¿no? Que es partir nuestro código de una manera más mantenible. Más keywords que tenemos layout page, que es, como comentaba, podemos definir un layout base, que es el que utilizaremos en... Perdón, que tengo que beber un poco de agua que se me queda la boca seca. El layout page es el que nos permite tener un diseño base que reutilizaremos en múltiples páginas. El ejemplo que luego veremos un pequeño ejemplo en la siguiente diapositiva, pero lo que hace básicamente es lo que digo. Si tú imagínate que quieres cargar una serie de CSS en el head del HTML y quieres tener un diseño estándar que se va a repetir en todas tus páginas, con un menú superior, con el logotipo de tu aplicación o tu empresa, el footer va a ser siempre el mismo, pues todo eso lo puedes definir en el layout page y luego lo único que tenemos que hacer es extender ese layout page en otras páginas, simplemente diciéndole tú extiendes desde este layout y ya automáticamente nos renderizará todo ese
todo ese diseño base. El render body es dentro del layout page, decimos dónde va a ir todo este contenido futuro que vamos a generar en otras páginas, ¿vale? Es decir, tenemos el diseño base y con render body le decimos, y el código futuro que yo vaya a generar va a ir en esta posición. Habitualmente siempre, pues, en el body del HTML. Y luego tenemos extra header y render header, que es un poco más exótico, menos común, pero se nos puede dar el caso de que haya páginas específicas. Imaginemos que utilizamos una librería o un CSS específico que no queremos cargar en todas las páginas o un JavaScript específico que no queremos cargar en todas las páginas y solo lo queremos cargar en algunas. No habría problema en añadirlo en el layout page, cargaríamos siempre ese CSS y simplemente en casi ninguna página se utilizaría. Si queremos tener una página web más optimizada, lo que podemos hacer es inyectar en el header del HTML CSS específico o JavaScript específico que solo se cargará en páginas concretas. Igualmente vamos a ver un ejemplo que tendrá más sentido si lo vemos en funcionamiento. Entonces aquí, digamos, definiríamos nuestro layout base, que es nuestro layout.html. Esto, vuelvo a repetir, es un ejemplo extremadamente sencillo, pero es para que entendáis un poco el funcionamiento. Esto, obviamente, tendríamos un HTML con muchas más cosas. Tendríamos en el head, tendríamos pues librerías CSS o tendríamos JavaScript, etcétera. Y en el body tendríamos igualmente más cosas. Pero aquí es donde vamos a definir en nuestro layout dónde se va a inyectar el contenido que yo voy a generar, tanto en la cabecera como en el cuerpo. Vale, ahora creo una página de contenido en la que yo la llamo index.html y a Web Extensions le digo renderiza index.html. Entonces yo lo que le estoy diciendo es index.html se extiende, el layout page va a ser layout.html. Entonces yo ya le estoy diciendo que el diseño general de la página va a ser el layout que vemos aquí arriba. Y solo en esta página, en index.html, voy a inyectar en la cabecera, en el head, voy a añadir un fichero JavaScript que solo necesito en esta página. Solo quiero cargar aquí. En el resto de páginas, que ahora tengo index.html, pero luego podría tener products.html o customers.html, lo que fuera. Pero este JavaScript solo quiero que se cargue en index.html. Y luego ya el contenido que hay abajo va a ser el propio cuerpo o el contenido de la propia página web, que esto es lo que irá y Web Extensions me pondrá donde está el render body. Si yo esto lo proceso por Web Extensions, podemos deducir que el contenido va a ser este. Este será el resultado, que es, vemos que el script se inyecta donde estaba el render header, porque le he dicho que aquí viene una cabecera adicional, y luego el cuerpo, el render body, me ha metido el resto de contenido, que aquí solo es un H1, pero podría ser obviamente mucho más código, ¿vale? Y mucho código que podría tener ifs, podría tener bucles, podría tener lo que yo quisiera. Y todo eso se renderizaría en el cuerpo, ¿vale? Bien, componentes que tenemos disponibles en el Tool Palette de Rad Studio. Proporcionamos dos que podéis intuir que no son visuales, es decir, no es como un edit box o un combo box, son dos componentes que puedo arrastrar en mi unidad, pero no son componentes visuales, que son Web Extensions Engine y Web Extensions Processor, es decir, el procesador y el engine de Web Extensions. El que es el más importante, digamos, es el procesador. El procesador es el que se encarga de generar todo el contenido. El engine es un componente que te va a hacer la vida más fácil, ya que va a generar procesadores a medida que lo vayas necesitando. Pero, por ejemplo, para la demo que hemos visto antes de FireMonkey, esa pequeña demo que hemos visto, ahí solo estaba utilizando un procesador, ya que no necesitaba un engine. Un engine lo que te permite es poder definir, por ejemplo, dónde están tus plantillas alojadas, porque obviamente vas a tener más de una. Entonces ya automáticamente todos los procesadores heredan esa información sin tú tener que configurarla. Se encarga del enrutamiento de archivos y mapeo de peticiones de manera automáticamente también. Y proporciona configuraciones compartidas para los procesadores. Como digo, por detrás, Web Extensions Engine, si necesita crear un procesador, lo creará él de manera automática, o también te puedes crear procesadores tú individualmente y los puedes linkar con tu Web Extensions Engine Master, podríamos llamarle, y en el momento que tú linkeas un procesador a un engine, automáticamente hereda toda la configuración que tenga el engine.
Por lo tanto, es muy interesante si quieres tener un control más granular y crear tus propios procesadores para no tener que estar asignando propiedades constantemente de, pues, ¿dónde están mis templates? Si permito esto, si no permito lo otro. Los linkeas y ya automáticamente heredan las propiedades. Con el procesador, lo que es el componente que hace realmente lo que es el proceso o parseo, lo podríamos llamar, del HTML y generarnos el output. Y las propiedades pueden ser o bien ficheros, es decir, renderízame o genérame este HTML específico, o igualmente lo podemos hacer en memoria. Obviamente, lo más común es utilizar templates en ficheros, es decir, genero ficheros.html, pero los procesadores nos permiten igualmente tener, para que veamos el ejemplo, si volvemos aquí y venimos a My Templates, en este ejemplo que estábamos viendo de FireMonkey, voy a hacer esto un poquito más grande, el HTML o el contenido de las templates no lo tengo ni tan siquiera en ficheros. En este caso los tengo guardados en constantes, ¿vale? Gracias a una de las novedades que se lanzaron en versión 12 en el lenguaje Delphi, que ahora podemos tener cadenas multilínea, yo ahora puedo hacer cosas de este tipo, que es extremadamente práctico. Yo tengo una constante que abro con 3 comillas, pongo el HTML o el template que quiero utilizar, en este caso esta primera no tiene nada de HTML, esta segunda sí, y entre 3 comillas pongo el contenido y luego ya en el procesador, que tendré aquí en el main form, tendré un procesador, aquí arriba lo tenemos, aquí en algún punto, que no recuerdo de memoria cómo lo hice, pero asignaré el contenido directamente desde esas constantes, ¿vale? Y ya está, le asigno al procesador el contenido y de manera automática me procesa el contenido, ¿vale? Esa es otra opción que quería comentaros, de que no es obligatorio que los templates tengan que estar definidos en ficheros, aunque obviamente si vas a hacer una página web compleja es la forma recomendada. Bien, ¿cómo integramos esto con Delphi? Ya que esta es una pregunta muy típica que suelo obtener, que es, bueno, ¿y la seguridad y Web Extensions a qué puede acceder, a qué no puede acceder? Y la respuesta es muy sencilla, por defecto no tiene acceso a nada. Es decir, no por el hecho de utilizar un procesador, automáticamente Web Extensions va a tener acceso a todas las clases y objetos que tengamos disponibles en nuestra aplicación, sino que es todo lo contrario. Tenemos que decirle a qué va a tener acceso, ¿vale? Entonces, para ello podemos hacerlo de diferentes formas. Una muy común es utilizar, en el ejemplo que vemos en la parte inferior, addVar, que es decir, le añadimos una variable, en este caso es un objeto. El ejemplo que estamos viendo aquí es, le estamos diciendo, vale, el procesador, el fichero va a ser este, template.html, que obviamente esto puede ser una ruta de C, // templates, o si estás en Linux, una ruta /home /user o donde lo tengas. Y aquí lo que hacemos es, podemos renombrar las cosas, que la verdad que es bastante útil. Es decir, yo aquí le estoy diciendo Web Extensions Processor addVar y le estoy diciendo que el objeto userObject, que es el nombre que tendrá en Delphi, ¿vale? O en C++, quiero que el nombre que tenga en Web Extensions sea user. Es decir, yo en Web Extensions accederé con @user, no con @userObject. Esto, como digo, es muy útil, ya que muchas veces tenemos nombres un poquito más complejos y como el ejemplo que comentaba antes, que puedes tener una tercera persona que te ayude en el diseño HTML, puedes definir nombres mucho más amigables que no los que puedas tener tú en tus clases. Y para decirle al procesador que genere el contenido, simplemente tengo que hacer esto, Web Extensions Processor.content, y esto me devuelve un string. Me devuelve el string del HTML ya procesado, habiendo tenido acceso a todas las variables que yo le había dicho, y me devuelve el contenido en un string, que yo luego puedo hacer con ese string lo que yo quiera, ¿vale? Lo puedo meter en un memo, lo puedo utilizar para mandar un email o lo puedo utilizar obviamente para generar una página web. Aquí es donde utilizar WebBroker con Web Extensions Engine facilita mucho la vida, ya que todo este proceso que estamos viendo aquí lo hace él por detrás, ¿no? Sin tener que nosotros manipular los procesadores de manera individual. Igualmente hay dos eventos para generar contenido, que son Scaffolding y OnValue, que es ya para generar tus keywords propias, es decir,
Si quieres crearte un @env, por ejemplo, de environment para definirte variables propias y, bueno, es un tema ya bastante avanzado para generarte keywords propias. Y luego otra opción es utilizar atributos, que es encima de los atributos que puedes definir en el interface de tu unidad. Si tú tienes, por ejemplo, imaginaros que tenemos el user object, yo podría poner este atributo justo encima del user object y decirle que esto es una variable web extensions con el nombre X. Entonces, el equivalente de esto sería poner, como digo, encima del user objects, web extensions var y el nombre pondríamos user. Entonces, de esa manera le diríamos igualmente a web extensions que tenga acceso a ese objeto específico. Vale, ¿cómo mapeamos todo esto a una página web? Ya que hasta ahora estamos viendo cómo generamos contenido, pero al final lo que queremos es crear páginas web. Para eso es donde podemos utilizar WebBroker o RadServer. En WebBroker, los que no estéis familiarizados con WebBroker, se trabaja mediante acciones. Al final, una acción realmente es una página web. Podemos ver aquí este ejemplo aquí a la derecha, que pathinfo sería pues el nombre de tu dominio /list, ¿vale? Ese sería el nombre que le damos a ese endpoint específico. Y en WebBroker se llaman actions. Entonces, podemos definir actions manualmente, si queremos. Aquí vemos un ejemplo en el código igualmente, que lo que hacemos es, tenemos un dataset de clientes que lo añadimos al procesador, generamos el contenido, cerramos el dataset y asignamos el contenido a la respuesta de la petición. Es decir, la respuesta de la petición va a ser qué es lo que nos va a devolver el web server, WebBroker. Nos va a devolver este contenido que es un HTML, ¿vale? Si queremos utilizar el Web Extensions Engine, este proceso nos lo hace un poquito más fácil, ya veremos el ejemplo, ¿vale? Pero como veis también no hay mucho código para utilizar cuando queremos personalizar nuestras acciones directamente. Con RadServer, con WebBroker es un poquito más avanzado, podemos hacer más cosas. Con RadServer, ya que la finalidad de RadServer al final es generar APIs, pero si quieres generar una página web sencilla, igualmente, por ejemplo, para dar a un cliente acceso a un pequeño portal para poder acceder a una serie de información, RadServer igualmente podemos linkarlo con componentes de Web Extensions Engine y nos renderizará igualmente en el resource que definamos, nos podrá renderizar páginas web, como veremos en el ejemplo en un segundo. Vale. Bueno, pues hasta aquí teoría. Vamos a ver ya un ejemplo un poquito más completo. Podemos cerrar este proyecto y vamos a abrir la demo de WebBroker. Repito lo mismo, esta demo está 100% disponible en GitHub de manera gratuita para que la podáis descargar. Si me dices, Antonio, es que lo del libro, yo lo de leer lo llevo regular. Yo soy más persona de coger un ejemplo y verme el código. Pues sin problemas, te puedes descargar. No es obligatorio leerse el libro para poder acceder a las demos. Poder descargarte igualmente el repositorio y aquí se explica en gran detalle cómo funciona. De hecho, hace relativamente poco he lanzado igualmente una actualización del repositorio para que se pueda dockerizar esta demo, es decir, podemos generar una imagen Docker para poder hacer un despliegue de una aplicación Delphi en Docker y que sea una página web. Igualmente aquí tienes toda la documentación de los pasos que hay que seguir para poder hacerlo y múltiple otra información de cómo funciona la demo, diferentes endpoints. Aquí tenemos acceso a una base de datos, SQLite en este caso, ¿vale? Entonces, por explicaros brevemente qué es lo que vais a encontrar en el repositorio, esto lo tengo aquí, ¿vale? Si os descargáis el repositorio, esto es lo que os encontraréis. Os encontraréis FMX Showcase, que es la demo que hemos visto antes, WebBroker Project y RadServer Project. En RadServer Project tenéis las demos de RadServer, un WebBroker, la de WebBroker. Y a su vez, en ambos casos está disponible tanto para C++ Builder como para Delphi, ¿vale? Tanto para WebBroker, esta, como para RadServer está disponible para ambos lenguajes.
Si entramos en Delphi, pues aquí ya tenemos una serie de unidades que son las que estamos viendo aquí en este proyecto de la derecha. Vuelvo a repetir que mi forma de programar puede parecer que son muchas unidades para una demo, ¿no? Tan sencilla como vamos a ver, pero a mí me gusta tener unidades livianas, unidades no muy grandes. Entonces, vamos a ejecutar el proyecto y luego vamos a ver cada demo un poquito más en detalle. Es una demo plug and play, la de RadServer no tanto, ¿vale? Porque tenemos que cambiar un par de cositas, pero la de WebBroker, ejecutar y a funcionar. Y de hecho se arranca automáticamente, no tenemos ni que escribir start, se arranca automáticamente en el puerto 8080. Si me dices, Antonio, yo es que justo el 8080 lo utilizo para algo, bueno, podemos, en ese caso tendrás que ver, o bien lo paras y utilizas el setPort para cambiar el puerto, o igualmente puedes venir al código y localizar 8080 y poner el que tú quieras, ¿vale? Entonces, ¿cómo accedemos a la demo? Esto ya está funcionando en el puerto 8080, lo único que tenemos que hacer, si venimos al navegador que utilicéis, localhost 8080, y automáticamente entramos en la página web. Entonces, esta página web ya está generada 100% con Web Stencils. Podemos navegar luego la concebí de una manera en la que la propia página web en sí misma sea también un poco una ayuda, ¿no? del funcionamiento y las funciones básicas de Web Stencils. Así que a la vez que vemos el funcionamiento aprendemos un poco. Diferentes pues, maneras de acceder a la información. Luego hago una pequeña introducción a diferentes formas de tener templates, también patrones de templates, cómo puedes utilizarlos con diferentes ejemplos, etcétera. ¿Vale? Todo esto que estamos viendo aquí, vamos a ver cómo se ha hecho utilizando Web Stencils. Si venimos aquí, tenemos un main web module. Como veis, solo tenemos 4 componentes. Tenemos el Web Stencils Engine y un File Dispatcher que se utiliza para poder adjuntar ficheros JavaScript, CSS, etcétera, ya que Web Stencils en sí mismo solo renderiza HTML, pero si necesitamos que nuestro servidor además proporcione ficheros adicionales, simplemente asociamos un Web File Dispatcher y ya está. Y luego tenemos aquí una conexión muy sencilla a SQLite para acceder a la base de datos y una tabla Customers que nos renderiza tenemos acceso a una tabla de SQLite de Customers. Si venimos al código, volvemos a ver lo mismo. Tenemos 300 líneas teniendo en cuenta toda la cabecera, es decir, de código puro no llega a 200 líneas. Entonces es muy sencillo de seguir. Todas estas páginas que hemos visto, ¿vale? Que podemos ver aquí en la URL que estamos accediendo a Basics, tenemos Keywords, tenemos Components. Todo esto ni tan siquiera he tenido que crear endpoints o acciones para esto. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar en Web Stencils Engine, hay una propiedad que es Path Templates, que si yo lo abro, puedo hacer esto, ¿vale? Esto que no sé si lo veréis suficientemente grande. Yo lo que puedo hacer es barra y entre llaves pongo file name. Entonces, el Web Stencils Engine lo que me hace es, él intenta localizar un fichero dentro de la carpeta que ya ha definido donde están los templates y dice, vale, el usuario está intentando acceder a barra basics. ¿Tenemos un HTML basics? Si dice sí, vale, pues renderizo ese. O sea, que no tengo ni tan siquiera que crear una acción para cada uno de los endpoints. Si queremos ver el contenido de dónde están estos HTMLs, en la raíz del repositorio que os descargaréis hay una carpeta que es Resources. ¿Por qué no está esta carpeta dentro de cada subproyecto? Porque toda la información se reutiliza exactamente la misma para todos los proyectos. Es decir, tanto RadServer como WebBroker, tanto Delphi como C++, todos utilizan exactamente las mismas plantillas. Solo para demostrar lo agnóstico que es Web Stencils en cuanto a la forma de renderizar y parsear la información. Entonces, si vemos aquí, tenemos el Basics, tenemos Components, tenemos Keywords, tenemos Templates. Entonces, todos estos endpoints yo no he tenido que definir nada,
¿vale? Porque automáticamente me los encuentra. Yo lo único que tengo que hacer es, obviamente, si venimos aquí, vamos a abrirnos la página principal. Por ejemplo, vamos a analizar la página principal Home. Vamos a ver qué es esto, ¿no? Cómo se renderiza esto. Cómo generamos esto. Y aquí lo que sí que tenía que hacer en el engine, que es lo único que tenía que hacer, es decirle, vale, si me entras en la raíz de la página web, lo que quiero es que me renderices Home, ¿vale? Paséame Home, HTML, pero todo lo demás yo ya le digo que busca el fichero, ¿vale? Entonces, vale, vamos a abrir Ultra Edit para modificar el HTML de una manera más cómoda. Y si venimos a Home, vemos que aquí no tenemos casi nada. Extendemos desde un layout, que es main layout, y luego hacemos un import de un giro. El giro es una nomenclatura estándar en web, ¿vale? Que es, digamos, en la parte superior de la página web. Entonces, todo este contenido de hasta el logotipo, web extensions, etc., etc., todo esto es este import que estamos haciendo aquí del giro, que ahora veremos el contenido. Y como le estoy diciendo que esto lo extienda desde un layout, yo ya no me tengo que preocupar del diseño. Entonces, vamos a ver primero el layout. Y aquí tengo una carpeta que se llama layouts y aquí tengo 3 ficheros. Tengo main layout, que vale, este es el que está, desde el que estamos extendiendo. Si abrimos este, pues vemos sobre lo mismo, 40 líneas de contenido y aquí, bueno, pues ya empezamos a ver más cosas, ¿no? Tenemos el título de la página, tenemos una serie de CSS que cargamos, en este caso Bootstrap 533, tenemos los iconos, tenemos el render header, en el caso de que yo quiera renderizar, recordamos que yo quiero inyectar una cabecera específica en alguna página, pero bueno, yo lo pongo aquí para no tener que preocuparme. Y luego aquí tenemos un navbar y un footer, que como he dicho, esto no lo voy a reutilizar en más sitios, pero prefiero tenerlo partido para que sea más fácil de mantener. Y luego tenemos el render body, que es lo que le estamos diciendo a Web Stencils. El contenido futuro que vaya a ver, quiero que me lo pongas aquí, que me lo pongas entre el navbar y entre el footer. Entonces, vale, si abrimos el navbar, que tenemos aquí el fichero también, pues aquí igualmente tenemos otras 38 líneas y aquí lo que hago es, pues ya empiezo a utilizar variables de Web Extensions aquí de, pues el nombre de la aplicación, aquí tengo los enlaces a los que voy a acceder, pues aquí tenemos el famoso /basics que estábamos hablando, el /keywords, /components, /templates. Luego tenemos más ejemplos, tenemos tasks, Bigtable, que ahora veremos estos ejemplos, ¿vale? Pero yo ya lo pongo aquí y ya me olvido, ya no tengo que hacer nada más, ¿vale? Yo ya sé que toda esta parte superior de Home, Basics, Keywords y demás, yo lo tengo en el navbar y si yo quisiera añadir una opción nueva en el menú, bastaría con yo venir aquí, añadir un enlace adicional. Vamos a añadir uno rápidamente, que le vamos a llamar ejemplo. Yo guardo esto, renderizo nuevamente y ya tengo el ejemplo aquí. Pero yo ya lo voy a tener durante toda, independientemente de a qué página entre, ¿vale? Porque lo he añadido en mi base layout y ya se extiende automáticamente a todas las páginas, porque todas están extendidas desde el mismo base layout. Vale, voy a borrar esto. Y el footer, pues bueno, muy básico también, que es, el footer es la parte inferior que estamos viendo de pues, el logotipo 2025 y los logotipos y las redes. Vale. Esto es aquí en Radio Studio, ¿cómo le estamos dando acceso a toda esta información? En este caso, como no estamos utilizando todavía datos como tal, que lo único que estamos utilizando es, bueno, sí, estamos utilizando el tema del el /env, ¿vale? Que @env, que el @env, por ejemplo, me está mostrando el nombre de la compañía, ¿vale? Me está renderizando que la compañía es Embarcadero. Entonces, esto simplemente es un objeto que tengo yo creado, que lo vamos a ver aquí rápidamente. Es esta clase que yo tengo definida aquí, que es T-Environment Settings, que yo aquí defino pues el company name, si es RAR-server o no, si el nombre de la aplicación. Entonces, yo le digo después, defino en el constructor los valores, ¿vale? Y en el constructor tengo aquí un método que es init require data. Aquí debo de hacer, si no me falla la memoria, en algún sitio, la haré aquí, exacto. Inicializo el objeto, lo guardo como un field en la unidad
y le digo a Web Extensions Engine, añádeme este valor como env. Entonces yo automáticamente ya tengo acceso a @env, cualquiera de las propiedades de ese objeto. Y yo ya lo puedo utilizar como lo he añadido a nivel de Engine. Todos los procesadores que se vayan generando van a tener acceso a este objeto. ¿Vale? Aquí veréis que hay bastante código adicional porque también utilizo un logger para guardar mi información y demás. Por lo tanto, aún podríamos reducir mucho más este código. Bien. Vamos a ver un ejemplo, ya que aquí sí venimos a... bueno, y luego muy importante, por supuesto, tenemos modo oscuro y modo claro. Esto no tiene nada que ver con Web Extensions, como os podéis imaginar, este es tema de Bootstrap y JavaScript, pero bueno, es importante, ¿no? Para tener claro que podemos crear una página 100% moderna sin demasiadas complicaciones. En ejemplos tenemos 3 demos adicionales, la de HTMX la vamos a ver después. Vamos a ver Bigtable. Si venimos a Bigtable, aquí acabamos de renderizar nada menos que 1000 registros que hay en la tabla Customers, ¿vale? En esa tabla que hemos visto, que teníamos aquí en el Data Module, tenemos aquí, ¿vale? Aquí es donde tenemos, no sé si la puedo ejecutar, no, porque la tengo abierta, es SQLite, pero aquí es donde me accede a los 1000 registros. Y aquí los estoy renderizando en microsegundos, estoy renderizando 1000 registros, ¿vale? Es extremadamente rápido renderizar contenido. Obviamente, esto no es una experiencia de usuario muy cómoda, ya que no es común renderizar tantísimos registros, por eso proporcionamos este otro ejemplo, que ya nos permite paginar la página web, el listado. Aquí nos podemos mover entre las diferentes páginas, adelante y atrás, e incluso cambiar igualmente cuántos ítems queremos renderizar en cada una de las páginas. ¿Vale? Bien, vamos a ver el ejemplo que lo tenemos aquí. En Customers tenemos Bigtable. Y este es el que hemos renderizado los 1000 registros. Entonces vemos que otra vez es ridículamente pequeño. Porque lo que estamos haciendo es, volvemos a hacer lo mismo, extendemos el main layout, creamos unos contenedores para poder dar un poquito de diseño y lo que hacemos es importamos un componente que se llama table, ¿vale? Si venimos aquí a table, aquí esto simplemente es una tabla en la que tenemos una serie de cabeceras, de empresa, nombre, etc, etc. Y aquí es donde ocurre la magia, que es que hacemos un bucle de la query customers, me guardo cada uno de los records y imprimo o renderizo directamente. Este es el nombre del campo de la base de datos. ¿Vale? Y luego tenemos el de paginación. El de paginación lo que hacemos es reutilizamos nuevamente la misma template de table, pero aquí añadimos paginación, que es con otro template aparte, que lo que nos permite es inyectar dentro de esta página esta sección de la parte inferior, que es otro template, que yo podría reutilizar incluso si quisiera, si luego tuviera otra página de pedidos, pues podría reutilizar la misma paginación, ¿vale? No nos da tiempo a ir al detalle de cómo funciona esto, pero es muy sencillo de seguir, ya que como veis aquí en el código tenemos un modelo específico de paginación, que igualmente es muy sencillo, ¿vale? Que lo que hago es, utilizando las funciones que me da, ya lo diré, FireDAC, puedo definirme bloques en función de qué página estoy, ¿no? Pues utilizar FireDAC para generar ese conjunto de registros que yo quiero que me devuelva la consulta directamente, ¿vale? Bien. Vamos un poquito regular de tiempo, que me estoy liando bastante, entonces vamos a continuar con la presentación. Lo que sí que os quiero enseñar es, ya que, bueno, en principio esto está centrado o quería enseñar RadServer, tenéis exactamente la misma demo funcionando. Si venimos aquí a GitHub RadServer y abrimos la de Delphi, y abrimos el proyecto de Delphi, cierro esta. En este caso sí que tenéis que hacer un pequeño cambio, ¿vale? Que lo que tenéis que hacer es, porque como RadServer es estático, tenemos que decirle dónde está
aquí en el Web Resource, ¿vale? Simplemente lo que le tenéis que decir es dónde está la base de datos, ¿vale? Porque no tiene conciencia, digamos, de su ubicación. Con una aplicación nativa de Delphi tenemos un ejecutable que sí que puede hacer referencia relativa a dónde está el ejecutable. RadServer, como se ejecuta en módulos, es necesario darle la ruta absoluta de dónde está la base de datos. Es el único cambio que hay que hacer, ¿vale? En la demo para que funcione. Si ejecutamos esto, el único matiz diferente es que RadServer funciona por recursos. Es decir, no podemos acceder a la raíz de donde se está ejecutando RadServer. Tenemos que acceder a un recurso. En este caso le hemos llamado web, ¿vale? Entonces, si abrimos otra página y accedemos a localhost 8080/web, yo accedo, en este caso me está diciendo que ya estamos en RadServer, y la demo es exactamente la misma y, como decía, estamos reutilizando los mismos templates, exactamente los mismos que estábamos utilizando, y en este caso, por todavía hacer el tirabuzón, la base de datos no es SQLite, que es Interbase, ¿vale? Entonces, Web Extensions le da exactamente igual qué base de datos utilizas, lo que quieres son componentes y objetos. En el momento que tú le das el componente FireDuck, ahí le da igual que eso esté en SQLite, que esté en Interbase, y de hecho, como digo, toda la base de datos de RadServer está funcionando en FireDuck. Cambian unos cuantos matices, ¿vale? Ya que hay que crear una serie de componentes para hacer el dispatch igualmente de los tipos de HTML, CSS y demás, pero una vez tienes esto configurado, el funcionamiento viene a ser exactamente el mismo. Tenemos el Web Extensions Engine, en el que definimos los path templates. El funcionamiento es casi idéntico al que tendríamos en WebBroker, ¿vale? Bien, vamos a continuar con la presentación, ya que ahora quiero hablar rápidamente de HTMX, que es la otra tecnología que encaja perfectamente con Web Extensions. HTMX te permite, ¿qué es? Vamos a hacerlo primero. Aquí se me olvidó traducir esto, perdón, el what is. HTMX te permite acceder a peticiones AJAX, transiciones CSS, WebSockets y eventos enviados por el servidor directamente en HTML usando atributos para que puedan construir interfaces de usuario modernas con la simplicidad y el poder de Hypertext. HTMX no está desarrollado por nosotros, ¿vale? HTMX es una librería JavaScript, pero que, como digo, encaja muy bien en lo que es la filosofía Web Extensions, y podemos conseguir páginas web muy dinámicas con este feedback tan rápido que obtenemos hoy en día en las aplicaciones modernas, ¿no? Sin necesidad de mandar constantemente peticiones completas al servidor, sino que podemos hacer peticiones más granulares si queremos reemplazar una parte de la página web sin tener que renderizar la página completa. Entonces, si venimos a ver más en detalle, que es lo que hace simplemente es utilizar peticiones HTTP AJAX. En el caso de que no estés familiarizado, peticiones AJAX son peticiones asíncronas que se pueden mandar desde el navegador, ¿vale? Se mandan en segundo plano y se mandan al servidor, y lo que te hacen es, el servidor a donde apuntes te responde con un contenido. Este tipo de peticiones siempre han sido muy típicas en desarrollos web para hacer peticiones JSON, es decir, yo mando una petición, me devuelve un JSON y yo en mi framework JavaScript de turno, React, Vue o el que sea, cojo ese contenido JSON, lo formateo y lo renderizo en la web, ¿vale? En este caso, lo que hace el servidor es responder con peticiones HTML. En lugar de respondernos con un JSON, nos devuelve un bloque de código HTML que ya ha sido procesado en el servidor por Web Extensions. Entonces, lo único que tenemos que hacer con HTMX, de una manera muy cómoda y sencilla, que veremos el ejemplo en un segundo, reemplazar ese pequeño código HTML que me devuelve el servidor y lo reemplazamos en nuestra página web. La integración es extremadamente sencilla, es súper ligero. Estamos hablando de que incluir esto en el header de tu página web va a incrementar
aproximadamente 15 kilobytes, si está minimizado y comprimido, en comparación con Vue, que es una de las librerías JavaScript más ligeras también, son 40 kilobytes. Puede parecer ridículo, ¿no? Estamos hablando en kilobytes, pero esto es algo francamente importante, es decir, porque al final las peticiones, todo cuenta. Y un kilobyte, de hecho, hay verdaderas luchas, si estáis familiarizados con el mundo del frontend, por reducir los payloads iniciales en un kilobyte. Eso ya es un éxito, ¿no? Luego tiene 0 dependencias, no hay que compilar la página web, simplemente añadimos en el header, como podríamos añadir Bootstrap, por ejemplo, y ya automáticamente pasamos a tener disponible HTMX en nuestras páginas web. Y luego a mí personalmente me gusta mucho porque reduce enormemente la complejidad JavaScript. A mí no me gusta JavaScript, lo complicado que es, porque está todo como muy disperso, muy complicado de seguir dónde están los eventos. Entonces, con HTMX todo como que hace clic y tiene mucho más sentido. Y luego, si estás familiarizado con HTML, sigue una sintaxis muy similar, como vamos a ver en este ejemplo. Vamos a ver código HTMX. Esto que estáis viendo aquí, en este ejemplo de botón, ya tiene código HTMX. Cada vez que os encontréis con un tag que empiece por HX dentro de un tag de HTML, un atributo HX, es que eso es HTMX. Entonces, vamos a analizar esto en detalle. Tenemos HXGet, HXTarget y luego tenemos un ID. ¿Vale? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, estamos diciendo, cuando hagas clic en este botón, manda una petición GET a este endpoint, que va a ser nuestro servidor / endpoint, y lo que devuelva me lo pones en result. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos que aquí tenemos el ID con result, esta es la manera en la que ponemos un nombre único a algo en nuestro DOM, aquí le estamos diciendo simplemente que es, mándame esta petición y lo que venga, que va a ser HTML porque estamos trabajando con HTMX, me lo reemplazas y me lo pones en result. Listo. Ya tenemos aquí una manera de poder pedir a nuestro servicio hecho en Delphi con Web Stencils que nos devuelva un pequeño cacho de HTML y de manera dinámica, sin recargar toda la página nuevamente, podemos inyectar ese HTML en el div seleccionado. Vamos a ver lo que habría que hacer en JavaScript puro, llamado Vanilla JavaScript, sin entrar en React y demás, ¿vale? Pero para reemplazar esa funcionalidad, el código JavaScript que necesitamos. Para empezar, a mí lo que ya me rechina enormemente es que yo ya no sé, cuando veo el HTML button, yo ya no sé qué está asociado aquí, ¿vale? Me tengo que ir al código JavaScript y aquí ver si le estamos asociando algún listener al evento click. Entonces, como yo personalmente me pierdo siempre mucho con el código JavaScript porque está como separado por partes y luego está todo aquí por orden con el fetch, todo por promesas, si pasa esto, sí, si no, no, si no. Entonces, podéis ver, ¿no? Un poco la diferencia de la simplicidad que introducimos para crear páginas web modernas. Esto no lo vamos a saltar. Entonces, sin entrar mucho en detalle, solo quería simplemente nombrar esta tecnología porque personalmente creo que es, como digo, se lleva muy bien con Web Stencils, pero es compleja, pero a su vez súper sencilla. Ya te digo, la documentación que tenéis ahí un código QR, lo podéis escanear y en una mañana os podéis leer prácticamente toda la documentación. Pero es súper flexible, porque en este caso hemos visto HXGet, pero tienes más, es decir, puedes mandar un post, puedes mandar un put, puedes mandar un delete al backend. Luego tenemos el target, que es para definir, como hemos visto, dónde va a ir o dónde tiene que mandar lo que conteste el servidor. Pero tenemos igualmente muchas opciones como qué es lo que tienes que hacer. El swap, quiero que me lo metas dentro de ese target que te he dicho, quiero que me lo reemplaces entero, quiero que me lo añadas al final justo. Por ejemplo, si añadimos un nuevo registro en una tabla, ¿qué queremos hacer? ¿Renderizar la tabla completa otra vez o solo que nos devuelva el servidor el record nuevo y lo metemos al final de la lista? Es decir, hay muchísimas opciones, ¿vale? Que te dan flexibilidad. Pero luego podemos hacer
triggers muy declarativos que a mí personalmente me gustan mucho, que lo ponemos directamente también en el botón. En este caso, bueno, el ejemplo ese había hecho un poquito de trampa porque, bueno, trampa tampoco, porque es que utiliza la lógica. En un botón, ¿cuál es el evento por defecto de un botón? Es el clic. ¿Por qué tengo que decirle que cuando haga clic haga algo? Si es el comportamiento por defecto. Por lo tanto, HTMX te evita tener que definir que el trigger de ese atributo HTMX va a ser en el onClick porque es un botón, asume que va a ser el clic. Pero si quieres definir otros, como por ejemplo cuando cambie, cuando hagas cuando pases el ratón por encima o lo que sea, puedes definir triggers igualmente, que hay un montón. Aquí vemos el ejemplo de click, change, load. Pero puedes hacer incluso de manera muy declarativa, decir, esto se ejecuta cada 2 segundos. Y lo escribes literalmente, como lo estamos viendo aquí en el ejemplo. Le dices, esto se ejecuta cada 2 segundos. Y él por detrás ya se encargará de definir el timer y definirlo todo, ¿vale? Y como digo, igualmente tenemos event listeners que se asocian directamente también en el propio tag de HTML. Es decir, puedes hacer hx on y aquí le defines, pues cuando hayas cambiado el valor, además quiero que se ejecute esto otro, ¿vale? Y se define todo de una manera muy declarativa en el propio código HTML. ¿Por qué personalmente me gusta a mí mucho HTMX? Porque he trabajado con lenguajes JavaScript, personalmente con Vue y algo de Angular. Uno de los dolores de cabeza principales que he tenido siempre en desarrollo web es el source of truth, es decir, dónde está el valor real de algo. Porque si has trabajado con desarrollo web, sabrás que en el frontend ahora también tenemos un source of truth. Manejamos estados y tenemos que tener sincronizado el estado del frontend con el estado del backend, cuando realmente el source of truth para mí siempre ha sido la base de datos. Es decir, la base de datos del backend es el que dice qué es lo que hay y cómo está. Entonces, todo el desarrollo frontend ha añadido una complejidad extrema, sobre todo para proyectos que, claro, a ver, si tú me dices, voy a hacer un broker de gestión de acciones de mercado, te diría, pues bueno, no utilices HTMX. En este caso en concreto es un proyecto muy complejo que necesitas algo más avanzado. Pero yo siempre defiendo que para el 80, si no más, por ciento de páginas web que tenemos hoy en día, con HTMX se podrían conseguir y obtener un resultado prácticamente idéntico. Luego, la complejidad de estos frameworks, que cada vez son más complejos, necesitamos semanas y no meses para ser capaces de hacer cosas un poco dignas y, sobre todo, como digo, que en muchos casos es completamente excesivo para proyectos pequeños. Y con HTMX, pues no hay manejo de state, no hay state en el frontend porque está todo en el backend. Súper fácil de entender y razonar porque lo tienes todo escrito literalmente en el propio HTML. Y para proyectos pequeños y medianos, yo es la librería que recomiendo siempre. En esta demo que tenemos, programé igualmente una demo de HTMX que vamos a ver en un segundo. Y luego es súper importante también resaltar que HTMX es 100% backend agnostic. Es decir, le da exactamente igual qué es lo que haya detrás. HTMX solo quiere que devuelvas bloques de HTML ya preprocesado. Por lo tanto, para Web Stencils es fantástico porque lo único que tenemos que hacer es en nuestro backend generar ese HTML utilizando Web Stencils y devolvérselo para que HTMX nos pueda reemplazar ese código de manera dinámica. Entonces, vale, vamos a ver la última demo de Web Stencils. Y no me va a funcionar porque tengo Rad Server funcionando. Un segundo. Vale. Si venimos a esta demo, ¿vale? Aquí si accedéis a HTMX Tasks, esta es una demo HTMX, que aquí lo que podemos hacer es, bueno, le llamé Tasks, pero es la clásica To Do, que lo que podemos hacer es marcar cosas como hechas, podemos modificar las tareas, podemos añadir nuevas tareas y podemos, obviamente, eliminar tareas. Como veis,
si os fijáis en la flecha de refrescar, en ningún momento, en toda la interacción que yo estoy teniendo con la web, en ningún momento estamos cargando la página nuevamente. Es decir, yo estoy mandando peticiones al servidor que me devuelva solo el cacho de HTML que está necesitando para cada caso. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Si yo me abro el inspector y venimos a analizar la red y yo le digo, vale, editar. Vamos a editar este test que he creado y a ver qué mandamos al servidor. Vale, pues yo he mandado una petición edit ID 9, que si yo vengo aquí y veo la respuesta, lo que me ha devuelto es exclusivamente este cacho, que es con el edit y el botoncito de confirmar. ¿Vale? Que a su vez este botón de confirmar vuelve a mandar otra petición al servidor, ¿vale? Manda un formulario en el que le decimos con un post que modifique esto, ¿vale? Entonces yo modifico esto, automáticamente confirma y si volvemos a ver aquí nos devuelve otra vez en el task, nos devuelve la lista ya actualizada con todos los tasks, con el total actualizado y demás, ¿vale? Aquí el toggle completed también nos devuelve la lista ya actualizada con la parte superior cambiada, etcétera, etcétera, ¿vale? Esta demo igualmente, repito, está disponible, está aquí en Tasks. Súper sencilla, en este caso utilizamos extra header, ¿vale? Para inyectar la librería HTMX, ya que no quiero que se carguen todas las páginas, porque esta es la única demo HTMX, entonces quiero que este JavaScript se cargue solo en esta página específicamente. Y aquí, pues bueno, replico un poco el funcionamiento que hemos estado viendo hasta ahora. Tenemos aquí unos parciales, entonces tenemos tasks, tenemos una que es card. Si abrimos card, pues igual unas poquitas líneas. Entonces aquí ya empezamos a ver tags de HTMX ya un poquito más avanzados, ¿no? De cómo tenemos que reemplazar las cosas, cómo tenemos que el tema de añadir una tarea, esto es un formulario que mandamos, el endpoint donde se tiene que añadir y todo esto, lógicamente, si volvemos a WebBroker, aquí tenemos que tener una lista de acciones que estoy creando, ¿vale? A mí personalmente me gusta crear las acciones en código, pero esto lo único que hace es venir a WebBroker, si estáis familiarizados con WebBroker, y las acciones las creas aquí manualmente desde aquí, que dices, pues esto va a ser tasks y va a ser una petición de tipo post, ¿vale? Defines la acción. A mí personalmente prefiero, por tenerlo de una manera más visual, ¿vale? Prefiero tenerlo todo en código y definir aquí cada petición de qué tipo va a ser. Para esta demo en concreto he seguido una filosofía un poco más Model View Controller. Para las tasks tenemos un controlador, aquí tenemos qué es lo que tiene que hacer en cada uno de los casos. Pues cuando sea crear una tarea nueva, pues llamo a este método, que yo ya lo tengo aquí en mi controlador de tasks, que vuelvo sobre lo mismo, 100 líneas. Entonces aquí tenemos create tasks, que bueno, aquí ya me codifica y luego tenemos ya el modelo que me añade la tarea que me ha llegado ya diré, de la petición, ¿vale? Pero esto ya realmente ya no es ni tan siquiera de Web Extensions, es la arquitectura MVC. Y poco más. La verdad que ya os animo a todos a que descarguéis el repositorio y hagáis pruebas, analicéis el código. Yo ya estoy trabajando, como he dicho, puedo hacer un pequeño spoiler en la futura versión de RAD Studio, cuando salga, Web Extensions va a traer varias novedades nuevas, muy interesantes, muchas de ellas, en las que hemos estado trabajando en los últimos meses. Y ya estoy trabajando en la actualización de esta demostración para integrar todas las novedades que vendrán nuevas. Así que si os preguntáis de si esto es un proyecto que se ha hecho y ya se va a quedar así, ni muchísimo menos. Ya, como digo, es un proyecto que estamos muy ilusionados y que estamos trabajando mucho para mejorarlo. Y os animo a todos que estéis en versión 12.2 o superior a que la utilicéis porque forma parte de RAD Studio, es decir, no tenéis que descargaros nada, no tenéis que instalar nada adicional. Es una simple unidad, web.stencils, que tenéis que añadir en el user si queréis utilizarlo de manera programática.
Y aquí volvéis a tener los códigos QR que comentaba. Tenéis aquí sí el repositorio de GitHub, si queréis escanearlo para descargaros Start Demos que hemos estado viendo. Y luego el libro a la derecha que también se compagina y se hace referencia a las demos que hay en el repositorio. En el libro además se habla no solo de Web Stencils, se habla también un poco de WebBroker, cómo funciona en el caso de que no estés familiarizado con WebBroker, y se habla igualmente de HTMX y la integración con Web Stencils. Esto ha sido una presentación muy superficial, que como podéis imaginar, pues en una hora y poquito no nos da tiempo a hacer un curso completo, ¿vale? Pero espero que os haya servido para ver el potencial de esta librería y, como digo, lo ilusionados que estamos de poder ofrecer una alternativa web ya integrada y de manera nativa con RadStudio. Si tenéis preguntas, por terminar, ya último, aquí igualmente podéis ver mi email en la parte inferior, ¿vale? Porque nos quedan unos poquitos minutos. Vamos a intentar responder las dudas que haya. Y si no, 100% disponible en este email para que me podáis escribir. O si estáis más cómodos hablando con Eliseo, le escribís a Eliseo y él me puede preguntar a mí, o si él conoce la respuesta de Web Stencils, obviamente responder él mismo la consulta. ¿De acuerdo? Así es. Bueno, pues muchas gracias. Déjame cambiar de presentación. Y, ok, mostrar pantalla. Listo, ya ven. Bueno, pues entramos. Muchas gracias, Antonio. La verdad que la presentación fue muy, muy interesante. A mí en lo personal me dio muchas ideas. Realmente es necesario tener conceptos de web, porque, bueno, pues esto es parte de este proyecto. Pero la verdad es que a mí me encantó. Muchas gracias. Está muy, muy bien explicada. Y bueno, sí tenemos preguntas. Vamos a comenzar, porque ya el tiempo es poco. Aquí tenemos dos preguntas. ¿Los usuarios requieren acceso a Internet para que funcionen, supongo que funcionen los desarrollos con HTMX? Por seguridad, algunos solo tienen acceso local. Los scripts JS pueden estar descargados y actualizados periódicamente. Exactamente. Tú puedes descargarte, igual que, por ejemplo, en la demo, si te descargas el repositorio, yo tengo unas, por ejemplo, para hacerlo de modo oscuro y modo claro, ¿vale? Son, nada, 5 o 6 líneas de JavaScript que yo tengo en mi propio custom.js, ¿vale? Y eso lo pongo en el layout que hemos estado viendo y lo cargo directamente de mis ficheros locales, ¿vale? Tú puedes descargarte la librería HTMX igualmente, la metes dentro de tu proyecto y en lugar de cargarlo a través de un CDN, la puedes cargar directamente como una librería JavaScript adicional que esté disponible en tu proyecto. Lo mismo ocurre si te quieres descargar Bootstrap o alguna otra librería CSS y no tienes acceso a Internet, igualmente te la puedes descargar, la metes en tu proyecto y haces referencia en tu head de HTML, haces referencia al fichero que tengas descargado en tu propio equipo. Claro, ¿no? Está muy bien. No requiere realmente la conexión a Internet per se. Exactamente. Perfecto. Aquí tenemos otra. ¿Cómo se gestiona la memoria cuando incluyes una instancia de un objeto con Advar? Eliges, ¿vale? Hay una propiedad adicional que no he comentado. Cuando tú haces Advar, hay una propiedad, un argumento adicional en ese método que eliges si le das, digamos, quién va a ser el propietario de ese objeto. Si quieres que te lo autodestruya directamente Web Stencils. Por defecto es que sí, ¿vale? Es decir, si tú le haces un Advar, el nombre que quieres que tenga en Web Stencils y el objeto que sea, si no le dices nada más, cuando acabe de procesar, Web Stencils destruirá o hará un free del objeto automáticamente. Si es, por ejemplo, una query que no quieres que se destruya, ¿vale? Simplemente le dices false al final y ya está. Es un funcionamiento similar si has trabajado con genéricos, si has trabajado, por ejemplo, con object list, igualmente puedes hacer lo mismo, ¿vale? Cuando tú añades cosas a la lista de objetos, le dices que va a ser el propietario, si va a ser el propio object list o si te vas a encargar tú del manejo de memoria de los objetos, ¿vale? Exacto. Muy bien. Aquí tenemos otra. ¿Cómo se pueden conectar aplicaciones web creadas con Web Stencil
y utilizando, por ejemplo, RAD Server con HTTPS de forma segura, no HTTP. Para Web Extensions, con RAD Server tendrás que instalarte los certificados directamente en el servidor web que utilices. Si utilizas Apache o utilizas en Windows ISS, no, IIS, perdón, ahí tienes que instalarte los certificados HTTPS en el servidor. En el servidor, en Apache o AES. ¿Vale? Sí, ¿quién va a generar, quién va a gestionar eso es el servidor? Exactamente. Tenemos clientes también, que yo personalmente, porque es que odio la gestión de certificados, encima se me da fatal. Entonces, yo personalmente lo que utilizo siempre es un reverse proxy, utilizo Nginx y el certificado lo configuro ahí, habitualmente con Let's Encrypt. Y lo que hago es apunto a la máquina o al servicio donde se esté ejecutando en HTTP normal, ¿vale? Bien sea web broker o bien sea RAD server, ¿vale? Pero lo que es la gestión del certificado me la está haciendo el reverse proxy automáticamente sin yo tenerme que preocupar de cargar el certificado y demás. También te digo, estos son certificados Let's Encrypt, que si tú tienes un certificado propio tuyo que has comprado y es de tu empresa y demás, pues en ese caso sí que tendrás que hacer el trabajo adicional de cargarlo tú en el servidor web que estés trabajando, ¿vale? Pero ya te digo, con Web Broker habitualmente lo que se hace es, y más si lo desplegas en Docker, siempre vas a tener un reverse proxy que es el que se va a encargar de la gestión del certificado, ¿vale? Pero si utilizas un servidor web, el propio servidor web es el que se encargará de esa gestión. Así es. Aquí tenemos otras. Aparte, ¿se puede trabajar solo con Delphi o C++ Builder o se necesita todo el entorno RAD Studio? Bueno, pues esto puede ser independiente. Independiente, es decir, no necesitas RAD Studio completo para poder utilizar Web Extensions. Además, está incluido en todas las versiones. Es decir, si tienes profesional, tienes igualmente Web Extensions, tanto si es Delphi profesional como C++ profesional. ¿Vale? Exacto. No es necesario eso es RAD muy Studio importante. completo. Exacto. Sí. Por aquí tenemos otra. Hay posibilidades de utilizar autenticación y variables de sesión. Entiendo que hay que gestionarlo manualmente sobre la base de datos. Me gustaría poderte contar cosas que no puedo. En versión de C3 no. Vamos a dejarlo ahí. Ok. ¿Vale? Ahora mismo, si quieres manejo de sesiones con variables de sesión y demás, necesitas gestionártelo todo a mano. Web Broker no proporciona en versión 12.3, guiño, guiño, opción de gestión de sesiones. Aquí está. Ok, aquí tenemos otra, pero reverse proxy significa que aparte del web server tiene otro server standalone funcionando. ¿Eso es más eficiente que directo con módulo de Apache o ISAPI? Te lo tendría que analizar. Yo te digo el entorno que utilizo yo habitualmente y con el que me siento cómodo, ¿vale? Yo, personalmente, la experiencia que he tenido en el pasado siempre de intentar gestionar los certificados en un módulo Apache, ya que yo de IIS no me preguntes, no tengo ni idea, ¿vale? Nunca he hecho un despliegue de servidor web utilizando Windows. Con la gestión de certificados con el módulo Apache, no he tenido mucho éxito en el pasado. Me ha parecido un sistema bastante complejo de configurar a mí personalmente. Yo lo que hago habitualmente, yo soy muy fan de Docker, ¿vale? Entonces lo que hago es, me despliego un reverse proxy en Nginx. De hecho, hay incluso uno que se llama Nginx Manager, que trae hasta una mini web, entorno web muy sencillo para configurarte todos los servicios que vas a poner detrás de tu reverse proxy. Y ya luego me apunto a cada uno de los servicios que tengo funcionando, ¿vale? El consumo de recursos es absolutamente mínimo, estamos hablando de megabytes, ¿vale? Porque no, claro, salvo que me digas, no, voy a tener 5 millones de usuarios activos. Entonces te diría, pues bueno, entonces igual sí. Pero para entornos normales, yo creo que, de hecho, he llegado a tener un reverse proxy y detrás Apache, también funcionando como servidor web, ¿vale? Que los puristas recomiendan que no es lo más recomendable, ¿vale? Pero para mis entornos a mí me ha funcionado, ¿vale? Si tú me dices, no, yo lo quiero tener todo en Apache, que Apache sea el único servidor, no quiero poner reverse proxy, entonces, como digo, el certificado lo tendrá que gestionar Apache. No sé si te contestaba la duda.
Si no, Sí, me puedes mandar un email si quieres y podemos hablar más, más al más respecto. exacto. Exacto. Bueno, pues creo que ya no tenemos más preguntas. No me resta más que agradecerte, Antonio, por tu apoyo, por tu valiosa aportación a Rat Studio. Créeme que estoy muy contento con esta funcionalidad. A mí en lo personal me gusta mucho, sin entrar en el debate de qué es mejor si otros productos que WebStencil, perdón. Y la verdad es que, bueno, la verdad es que a mí me parece un proyecto súper interesante. Yo vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes. Hay muchas alternativas y a mí me encanta que haya alternativas, ¿vale? Claro. De hecho, cada uno rellena, digamos, un hueco diferente de las necesidades de los usuarios. A mí Ujú. personalmente, claro que voy a decir, a mí WebStencils es la que más me gusta, pero no Claro, significa que sea la mejor, que sea la, ¿vale? o la única. O la única. Y precisamente, si al haber opciones, es como cuando me dice la gente, ¿qué prefieres, RAD Server o DMVC o Horse? O, digo, es que cada uno cumple una funcionalidad diferente, ¿vale? Y Así es, siguen filosofías diferentes. así Entonces, es. a mí me gusta que la gente haga su análisis, que haga sus Claro, pruebas y que claro, cada uno elija con el que se sienta más cómodo, así ¿vale? es. Bueno, Yo pues digo, muchas gracias incluyo nuevamente, un Antonio. pequeño comentario, Eliseo, ahí. Sí, Yo creo que esta funcionalidad de Web Stencils y todo este esfuerzo de Antonio y del equipo de Embarcadero no son otra cosa sino una capa más o un complemento más a una herramienta que ya de por sí tiene muchísimo poder y que además el gran objetivo, como siempre, ha sido pues ayudar al desarrollador o facilitarle la vida más en un entorno que se mueve diario, en un entorno donde lo que está publicado ya es obsoleto para quienes nos dedicamos a esto, ¿no? Donde lo que viene es lo que importa y pues darle esta capa de funcionalidad o darle esta nueva funcionalidad a una herramienta ya de por sí muy buena, muy fuerte, nos da una amplitud para ti como desarrollador eh, eh, que puedas ampliar tu capacidad, que puedas ampliar tu conocimiento y con ello tus horizontes de cara a un mundo altamente competitivo. así es, efectivamente. La 100% verdad de es que sí. acuerdo. Gracias. Es más, Sí, a un cliente que he tenido llamadas, que mucha gente me escribe sobre el tema de Web Stencils y demás. Y claro, hay gente que te escribe y te dice, sí, yo tengo una aplicación VCL que escribí en el año 2002. ¿Esto lo puedo migrar a Web Stencils? Entonces, bueno, lo primero es saber cómo has programado esa aplicación, ¿vale? Ujú. El código, al final, hemos visto en esta demo, y si te bajas el repositorio lo verás, todo lo que es lógica Business Logic, podríamos llamarle, es todo código Delphi, ¿vale? Todo dependerá de cómo está tu aplicación VCL programada. Claro, si tienes una aplicación Spaghetti en la que tienes los datasets directamente en los forms, no tienes las cosas medianamente abstraídas y medianamente bien programadas, pues va a haber que hacer un trabajo de refactorización importante, ¿vale? Para poder reutilizar. Pero lo importante y lo que me gusta hacer énfasis es que tu código está ahí. Es decir, lo único que hace falta es reformatearlo un poquito, ¿vale? Para que ujú, tú puedas ofrecer. Y luego, aparte, también me encuentro gente que lo que dice, no, quiero migrar toda mi aplicación a web. Entonces, yo ujú, siempre digo, a ver, vamos a analizar qué partes realmente tienen utilidad para tus usuarios que estén en web, ¿vale? Porque a día de hoy es así. Una aplicación de escritorio sigue siendo mucho más potente que una aplicación web. No podemos hacer lo mismo en una aplicación de claro, escritorio que en una aplicación web. Pero Claro. sí que es cierto que la aplicación web te da una flexibilidad que no tienes en una aplicación de escritorio. ujú, Entonces, lo que te puedes plantear es decir, vale, ¿qué puede ayudar a mis clientes y puede ser útil que realmente esté en web? ¿Vale? Pues vamos a trabajar en migrar eso a web y seguimos dando las dos alternativas, es decir, la aplicación que tiene sentido en escritorio la mantenemos en escritorio y la funcionalidad nueva que requiera web la migramos a web. ujú, ¿Vale? Porque ahora hay un poco como esta fiebre, ¿no? De que todo tiene que ser web, pues absolutamente todo. Y yo claro, creo que en el medio está la virtud. Es decir, hay que migrar a claro, web lo que tiene sentido migrar a web. Sí, no, además, o sea, hoy digo, y yo lo digo por experiencia propia, tenemos entornos donde tenemos desarrollos totalmente, por ejemplo, con JavaScript o dependientes totalmente de JavaScript.
El entorno que Web Stencils y HTMX propone es un entorno donde dependes menos de JavaScript y tienes con ello un desempeño de tu página o un performance en tu página que lo vas a incrementar, la vas a hacer mucho más funcional, mucho más interactiva, mucho más responsiva, como ya lo estamos viendo en el ejemplo que acabamos de ver hoy. O sea, tus tiempos de respuesta, tus tiempos agilizan y en un entorno ya productivo donde tú lo que necesitas es mayor interactividad o mayor respuesta para que la gente no se te vaya de la página web, pues aquí está una de las soluciones. Exacto. Y yo, como digo muchas veces, no consiste en llegar, sino en mantenerse. Entonces, no consiste en hacer una página web y decimos, ya tenemos una página web. Es porque muchas veces también cuando me dice la gente, no, tengo una aplicación que hice en 2002 y yo les digo de ejemplo, digo, imagínate, estamos hablando de hace 23, 24 años, ¿vale? Tu aplicación a día de hoy sigue funcionando. ¿Dónde van a estar las páginas web en 23, 24 años? ¿Vale? Claro. Entonces, hay que elegir muy bien qué tecnologías elegimos, ¿vale? Porque tu código es tu tiempo y es tu dinero. Entonces, sí, hay que elegir muy sabiamente en qué tecnologías invertimos el tiempo y nuestros recursos, ¿vale? Entonces, hay que elegir muy bien que nuestro código sea válido no hoy, sino que sea válido en el futuro. Exactamente. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Así es. Y bueno, por el tiempo, una última pregunta que tenemos es, Bien. ¿es fácil integrar Web Stencil con Sencha XJS? Pues yo creo que son tecnologías diferentes, ¿vale? Inicialmente yo diría que no, porque Sencha está 100% centrado o principalmente centrado en frontend, ¿vale? Sería, digamos, una tecnología similar a React o Vue y similares, en la que mucha de digamos, el proceso de datos se realiza en la parte del cliente o el navegador. Y Web Stencils, digamos, delegamos toda esta carga de trabajo o gran parte de esta carga de trabajo la delegamos al servidor, ¿vale? Que esto es algo que también ahora, pues bueno, se ha puesto de moda nuevamente hace unos años, esto es por hacer un poco un inciso, ¿no? De lo que estamos hablando de cómo cambian las tecnologías. Sí, claro. Hace unos años, cuando salió React, pues era todo para el cliente. Es decir, que el navegador sea el que se encargue de generar la web, que se encargue de procesar los datos y demás. Y ahora, pues bueno, se ha puesto de moda un framework que se llama Next.js, que es un framework en backend desarrollado con React, que lo que hace es parte de los componentes se renderizan en el servidor y se mandan al cliente ya renderizados. Claro. Entonces es un poco como que volvemos al problema inicial que queríamos solucionar, pero le ponemos un lazo para que el problema parezca diferente. Justo lo que decíamos del desempeño, ¿no? Antes querían que toda la carga la hicieran en el frontend justamente para quitarte infraestructura y quitarte peso y quitarte costos de ese lado. Ahora ya nos dimos cuenta que eso complica la vida de quien usa la página y de quien crea la página y entonces volvemos al ambiente donde hay un backend que hace todo el trabajo pesado y tú ya nada más tienes la responsabilidad, en tu frontend. Entonces, por eso vuelvo sobre lo mismo. Lo importante es que hay que estar en web, hay que desarrollar webs, es primordial, ¿no? Y por eso hemos lanzado esta nueva librería. Pero lo que hay que hacer es que sea no solo sencillo de hacer, sino además fácil de mantener, o si el día de mañana decidimos cambiar la tecnología, que no suponga tirar toda nuestra aplicación a la basura y hacerla nueva desde cero, ¿vale? Claro. Y yo creo que hay Web Stencils navega un poco en ese punto intermedio, ¿no? Que te permite hacer algo que luego va a ser bastante sencillo de mantener. Así es. Muy bien. Y bueno, pues creo que ya el tiempo ya está por encima. Muchas gracias nuevamente, Antonio. La verdad es que es muy valiosa tu aportación y tu ayuda, la valoramos mucho. Muchas gracias, José Enrique, por tu apoyo como siempre. Gracias. Por supuesto, un agradecimiento especial a todos los que asistieron a este evento. Y nada más para terminar, recuerden, estamos haciendo talleres todos los martes y jueves a las 12 del día, hora de la Ciudad de México. Y bueno, los invitamos, estamos viendo a todos los asistentes enviarles la invitación
para que accedan a estos talleres. Son talleres pues realmente básicos de que aprendan algunas cosas. El taller de martes es para la realización de aplicaciones multiplataforma y los jueves para cualquier otra característica o facilidad de RadStudio. Estamos haciendo estos talleres normalmente todo el año. Entonces, a todos los asistentes les enviaremos las invitaciones. José, por favor, también Con todo gusto. te paso la lista de los asistentes para que lo envíes. Y Claro. bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo en el siguiente webinar, en el episodio 4, que va a estar muy interesante también. Ya les estará llegando la invitación y nuevamente gracias a todos. De verdad ha sido un placer, Antonio Zapater, estar contigo en esta sesión. Gracias, Eliseo, por permitirme participar. Hoy creo que tenemos una herramienta muy buena. Hoy creo que tenemos mucho potencial en esta funcionalidad de Web Stencils. Así es que, pues sí, valórenlo, sí véanlo desde el punto de vista analítico. Creo que van a obtener muchos beneficios. ¿Por qué? Porque además ya tienen la licencia. Así es. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima sesión. Hasta luego. Un saludo a todos. Adiós. Gracias. Hasta luego.